¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast Echando la Platicona con mi amigo Gibran. Gibran, es tremendo estar acá. Casi un año, ¿no? Casi un año. Es la segunda vez que nos visita. Te agradezco que hayas aceptado la invitación. Pero ahora viene por un tema muy particular que estamos viendo aquí. Para que tengan contexto, para que nos ven y escuchan, el malecón de Mazatlán, una parte del malecón colapsó. ¿Okay? Aquí lo podemos ver en la imagen. Pero ¿por qué invito a Gibran? Porque déjame decirles una semblanza breve quién es Gibran y por qué está aquí. Gibran es ingeniero civil por la UAS, maestro en construcción y doctor en ingeniería por la UNAM, especializado en hidráulica costera e ingeniería portuaria y modelación numérica aplicada. Con más de 20 años de experiencia, ha participado en el desarrollo de proyectos estratégicos de infraestructura en México, portuaria, carretera, ferroviaria, energética y petrolera, aplicando modelos numéricos para el análisis hidrodinámico y sedimentológico que hoy definen cómo se diseña y evalúa la infraestructura marítima. Actualmente es consultor especializado en ingeniería hidráulica y costera y colabora como investigador en la Universidad Autónoma de Sinaloa. Con él vamos a entender por qué estamos perdiendo playa. Como puedo ver en la imagen, tenemos menos playa. Y qué tipo de diseño y contención responden a este problema. Y si nos puede decir el motivo de por qué colapsó. Ahora sí que tú eres el experto y hay muchos comentarios. Te digo que yo estoy en el Colegio de Ingenieros Civiles de Mazatlán. Okay. Y pues se comenta obviamente el tema de esto. Aquí la gran pregunta es, como ingenieros civiles, pues sí tenemos la capacidad de construirlo. Pero creo que no nomás es un ingeniero civil, por eso es el que te invito. ¿Quiénes participan? ¿Cuál es el problema? ¿Qué está pasando con las playas? Y si hay solución a toda esta problemática. Son muchas cosas, pero vamos paso a paso, ¿no? Ahí, bueno, ¿qué nos puedes decir sobre esta foto, sobre esta imagen? Sobre esta imagen, mira, de entrada partimos, ¿no? La dinámica costera es muy variada. Aquí tenemos, la imagen te marca dos temas. Okay. La frontera natural entre el mar y la tierra. Okay. Desde ahí ya la tienes. Y por un lado en la imagen vemos algo estático y vemos algo totalmente dinámico. Okay. Estático sería el malecón y dinámico sería el mar. Sería el mar. Okay. Entonces, nosotros normalmente, todo lo que tiene que ver con la cuestión estática, pues lo construimos estático como es y le ponemos dinámico cuando viene el sismo. Ok. Hasta ahí, ¿va? Que pues tiene que soportar en este caso, las obsolescencias o tiene que soportar las necesidades, pero cuando venga el sismo, ¿no? Ya clasificamos zona D y demás, la caracterización. Y por el otro lado tienes un sistema que todos los días se está moviendo, que tienes marejadas, que tienes tipos de oleaje, que tienes tipos de pendiente, que tienes caracterización del sedimento, que tienes huracanes, que tienes nortes, que tienes trombas, que tienes condiciones antropogénicas, que tienes también ecosistemas costeros, que tienes aporte de sedimento, ya sea por las lagunas, por las presas, que le quitas sedimento por el tema de las presas. Entonces, si te fijas, son un mundo de variables. Pues son varios factores que intervienen. Aparte tienes el oleaje te cambia de acuerdo a la estación del año. Entonces, un oleaje estacional de acuerdo a la estación del año y te cambia de acuerdo a la dirección del viento. Entonces, tienes en una sola playa o en un margen de playa tienes diferentes escenarios. Entonces eso es lo que lo hace muy complejo, muy dinámico y difícil a veces. Vemos por este lado, perdón. Y por otro lado, perdón que te interrumpa, pues vemos una playa que casi está completamente, no hay playa seca, es muy poca la playa seca. Ese digamos que de esta foto salió obviamente el problema, pues colapsó el muro, pero alguien mencionó, aquí el problema es que lo que muchos no ven o dicen es que tenemos menos área de playa. Y eso, ¿a qué se debe? Y si tiene alguna solución, porque pues aquí lo podemos ver, la imagen ahí está clara, ¿no? Sí. Pero no sé cómo quieres empezar, hablar un poquito, pues quién interviene, qué hacen, qué problemas se pudo haber presentado aquí, y ya vamos desarrollando todo el tema. Mira, derivada de una plática previa que tuvimos, pues me puse a pensar un poquito, ¿no? Y más o menos las ideas y las preguntas. Y es muy
Es muy común que a nosotros casi nunca nos buscan al principio. Ok, ¿ustedes son ingenieros en expertos en marítima o ingeniería costera? ¿Cómo se le llama? Ingeniería costera. Normalmente es ingeniería costera, pero ser expertos en ingeniería litoral, que es más por el tema de los oceanógrafos. Nosotros somos ingeniería costera. Derivamos de una rama de la ingeniería que se deriva de la hidráulica. De la hidráulica viene la hidráulica fluvial, y ya sea normalmente la hidráulica de canales, y cuando llegan a nosotros es cuando buscan al hidrólogo, y el hidrólogo ya le dice, ¿sabes qué? Es que esta área no es la nuestra. Es como una subespecialización. Son los hidrólogos, los ingenieros costeros y portuarios. Ok, entonces ustedes deberían estar involucrados en la solución de este problema. Totalmente. O sea, desde el principio dijéramos, no, valga, yo lo veo de ese tenor, ¿por qué hasta el último? Aunque antiquísimamente se han conseguido los puertos y los desarrollos a nivel mundial han sido a través de la cercanía del ser humano con el mar, los que construíamos éramos los ingenieros prácticos, y nosotros construíamos con prueba y error. Pero casualmente, me funcionó, vaga, lo pongo. Tiene diferentes condiciones. Caray, esto no me sirvió, modifícalo así. Hasta que nos servía, era prueba y error. Y había los ingenieros físicos. Los ingenieros físicos hacían modelado físico, que sí funcionaba en teoría, pero cuando lo ponías en la práctica no funcionaba. Hasta cuando hubo esta fusión, ya empezó a ver la mecánica de fluidos. Entonces, a través de la mecánica de fluidos, empezó a ver ciertos parámetros de ajustes y empezó a hacer modelos, maquetas físicas. Por ejemplo, para las presas haces maquetitas físicas y ves dónde hay ajuste, turbulencia y demás. Entonces dijeron, mira, tenemos que ajustarle este parámetro a la fórmula para que se apegue más a las condiciones. Entonces, actualmente, creo que más o menos desde los 70 aproximadamente, empezó a haber el boom de las computadoras, modelado numérico, programación, y es como empezamos a surgir ya de manera más formal, se podría llamar más en serie. Entonces, pues no tenemos muchos años, por así decirlo. Entonces, ahí sí nos conocen, pero es un gremio un poco pequeño todavía, no está creciendo, está en crecimiento, y nos empezamos a desarrollar cuando los países o en este caso los estados dicen, oye, tengo este problema, como el caso del malecón, y necesito especialistas. Los puertos dijeron, oye, pues quiero tener un puerto más grande, pero tengo problemas de reflectancia, tengo problemas de erosión costera, tengo problemas de asolvamiento, tengo problemas que ahora ya me están pidiendo que estoy impactando a una biota, a una especie en esta zona de estudio, por el transporte de sedimento, por los contaminantes, por la mancha de calor. Entonces, hay una serie de aspectos muy general que hace el ingeniero costero y que no los desconocemos. Incluso en el mismo área de nosotros, a veces hay gente que dice, caray, hacemos eso, espérame. Y sí, pero es como la función. Entonces, derivado de ello, como son muchas cosas, y me podría yo estar hable muchos tecnicismos, pues traté de prepararte ciertas láminas. Entonces, de acuerdo a esas láminas, quizás la pregunta iba, me brinco esta lámina, esta presentación aquí, para que quede claro, porque si no, dijera alguien, a veces saturo mucho de información, digo mucho y en algún momento es, espérame. Entonces yo creo que con las imágenes y algunos videos, algunos casos, casualmente, caso de Mazatlán, estaba haciendo una tesis para una alumna, apoyando a un alumno, y vimos esto, que el ancho de playa, como comentas, está reduciéndose. Nosotros cuando vamos y hacemos campaña de campo me refiero a cuando vamos al sitio, hacemos levantamientos topográficos, batimétricos y demás para caracterizar la zona, nos acercamos a las personas que están en el sitio, ¿no? Oye, ¿y cómo recuerdas hace 20 años qué tipo de sedimento había aquí? ¿Cuál era el ancho que se caracterizaba? Y ellos ya te van diciendo. En ingeniería pues es muy dura, no podemos decir, mira, había un testimonio de don Pedro que me estaba diciendo esto y el ancho de playa que sea. En un tema técnico pues te lo van a tumbar. Entonces nosotros a través de imágenes satelitales y diferentes software les metemos estadística, determinamos la línea de costa, y a través de esa determinación de la línea de costa y diferentes tipos de transectos, o sea, separación entre eje y eje de la línea paralela a la costa. Normalmente hacemos 20 metros, 50 metros, depende de los cambios que esté y de las pendientes que haya habido. Determinamos dónde son las zonas o dónde son los sectores que se están erosionando, se están acrecentando. ¿Esto para qué nos sirve? Para nosotros poder determinar una posición de una obra de protección.
Okay. Entonces, a eso que le complementamos lo que es hidrodinámica costera, le metemos dinámica costera, perdón, hidrológica, sedimentaria, tipo de sedimentos, caracterización del clima marino y condiciones estacionales y condiciones extremales, por así decirlo. Y si también, si está cerca de una laguna costera o cerca de un preso, de una derivación de una presa, entonces vemos también cómo el sistema que se llama lo que es la cuenca baja, cómo está induciendo a la zona costera. Entonces, porque podemos tener que a veces el mar entra, es más fuerte, dominante sobre la cuenca. Okay. Y a veces hay condiciones que la cuenca es dominante hacia el mar. Okay. ¿Eso qué significa? Que va a haber más entrada del flujo de agua hacia la cuenca o va a haber más salida del flujo de la cuenca hacia el mar. En términos, puede ser erosión o acreción para las dos partes. Okay. Y ahí también te traigo un ejemplo. Digo, para que no se quede en el aire nada más. Okay. Entonces, ese movimiento de los flujos genera la erosión. Genera la erosión y el transporte. O puede generar erosión o acreción. Y transporte. Ajá. En dos cosas. Igual hay una lámina ahí para que nos podamos comprender, porque son 4 agentes dominantes que van a estar ahí. Si te fijas, ya estamos hablando muchas cosas, pero oye, ¿de qué estás hablando? Pero lo vamos a ir aterrizando porque sí es interesante para que vean. Pues igual yo desconocía que pues, prácticamente un ingeniero costero tenía que estar aquí, pues apoyando en estos trabajos. Sí, ahí entra el ingeniero costero y también como ya empezamos a hablar a temas de biotas marinas que vamos a tener, ecosistemas, pues ya entra el ambiental, entra el ecólogo y empezamos a entrar, es un área multidisciplinaria. Okay. Entonces, uno no hace solo el trabajo, realmente es un grupo multidisciplinario que nos vamos complementando una información que necesites. Normalmente la parte de diseño, modelado numérico, caracterización de la zona, la hacemos nosotros, ¿vale? Pero nos complementamos con equipo de topografía, equipo de batimetría, de este equipo que determina las imágenes satelitales. Empezamos a complementar, caracterizamos la zona, ya que está caracterizada la zona, bueno, selección del tipo de sedimento, velocidad de caída. Caracterizando esa zona, vemos cuáles son las ecuaciones que nos van a estar funcionando para el tipo de sedimento que hay, el tipo de estructura. Elegimos el tipo de estructura. Entonces, por ejemplo, en este caso, nosotros, si me dices, oye, ¿es adecuada ese tipo de estructura? A ver, eso es lo que te voy a preguntar, ese muro de contención, ¿tú cómo lo ves? Ese muro de contención... La geometría es la adecuada porque tiene cierta inclinación. Mira, para el tema de ingeniería costera, hay diferentes, nosotros le llamamos técnicas. Ok. Y están entre las grises, que es el grises o rígidas. Por ejemplo, el muro, pues este muro, pues el color es rígido, ¿no? Es de concreto. ¿Va? Entonces, por eso de repente son las grises o las blandas o grises o verdes, les suelen llamar la literatura, depende de lo que estés leyendo. Si es adecuado, yo te dijera, para contener es adecuado. Okay. Pero los diferentes tipos de solución tienen diferentes soluciones, diferentes funciones, diferentes características y como una pastilla, diferentes consecuencias. Digo, vas al médico y normalmente nosotros relacionamos con el médico, si me tomo este medicamento lo tengo que tomar durante 3 meses nada más porque después me empieza a dañar los riñones o me empieza a dañar el páncreas y demás. Los muros de contención también tienen adversidades. O sea, ¿qué adversidades o qué función o qué es lo que quieres evitar o qué es lo que quieres ocasionar? En este caso, por la cercanía ya que nos encontramos a la costa, este muro de contención, yo te dijera, no es el adecuado. No es el adecuado. No es el adecuado. ¿Por qué no es el adecuado? Lo vamos a ver. Lo vamos a ver en la plática. Quizás, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, ya tengo una playa rígida, ya lo tengo así, me tocó ver esas características. Oye, ¿qué es lo que puedo hacer? Pues podemos empezar, de todas las técnicas que tenemos, empezar a mezclar. Okay. O sea, a esto hay que agregarle algo más. Habríamos que agregarle algo ¿Pero más. aquí o en el mar? Eso lo determina la dinámica costera. Ok, ya tendrás que hacer un estudio. Tendría que hacer un estudio más a profundidad para ver hacia dónde va a ir el sedimento en ciertas épocas del año. Okay. Y decir, oye, si no caemos en la idea de que nosotros, mira, tengo 5 elementos de protección costera y de los 5 elementos de protección costera, estos son para malecones, estos son para obras de protección, por así decirlo, entonces voy a utilizar este. Espérate, sí y no. ¿Por qué sí y no? Porque es el que más se caracteriza, pero tienes que ver cómo va a funcionar ese elemento. Oye, sí me está protegiendo, pero también me está erosionando en esta zona. Ok, ¿este elemento te puede también generar erosión? Te puede generar principalmente socavación. Ok, ¿qué es lo que pasó aquí, me imagino? En principio, yo creo que sí.
muy probablemente por la cercanía que tú tienes de la costa, el oleaje, la pendiente que tenemos, empieza a haber socavación. ¿Qué es lo que hace? Estos muros, la propiedad que tienen, que el oleaje llega completamente, te pega, y por la energía y la incidencia que tiene, rebota. Pero una cantidad de energía se regresa completamente. Tenemos un efecto de swash de repente que viene, que golpea, y vamos a ver la bola así muy espectacular, muy bonita, que brinca, pero la gran cantidad de energía se va hacia abajo. Entonces, al momento de irse abajo, empieza a generar vorticidades y empieza a mover el sedimento. Y entonces, si no tiene el empotramiento adecuado, pues... Si no tienes la profundidad adecuada, vas a llegar al punto de la base, el punto de la base va a empezar a socar por abajo de la estructura e inherentemente en algún momento se va a caer. Entonces, por eso decimos, o sea, sí hay mucha clasificación, pero primero nosotros no podemos decir este tipo de estructura va a ser en esta zona sin antes haber utilizado una caracterización de. Perfecto. No, pues ahora sí que muéstranos. Mira, partimos venga, vamos a poner una imagen, ¿no? Ahí que es lo que tenemos, ¿no? O sea, sin ingeniería costera y con ingeniería costera, buscando un parte de aguas ahí general. ¿Qué es lo que hace el ingeniero costero? Todas esas caracterizaciones. Pues sí, son varias. Son varias cosas lo que hace, ¿no? E incluso también podemos determinar la parte energética, ¿no? Nos estamos metiendo en esa parte, genera energía a través del oleaje. Entonces ya si te fijas, es energía, erosión costera. Nosotros estamos... Pues energía donde en Ensenada no hay una planta que genera energía con el oleaje, ¿o no? Con el oleaje. Sí, ¿verdad? Ya sea hay diferentes sistemas. Entonces ahí también es una ramificación que tienes diferentes áreas. Entonces, pero no nos vamos a meter ahí. Pero no, es que es muy amplio, ¿eh? Es demasiado amplio. Entonces de dices, oye, ¿cuáles voy a estar utilizando? Aquí lo que yo he visto en el problema de Mazatlán, no tenemos monitoreo. Exacto. El monitoreo sería importante para ver cómo se está comportando. Así como una cortina de una presa, que es que tiene ahí la instrumentación pues para ver los movimientos, o sea, para si no hay un movimiento y se pueda colapsar, pues imagino que debe haber algo similar que esté monitoreando a lo que te refieres, ¿no? Sí, ese es a lo que me refiero. Y ver también el ancho de playa, cómo estamos, el transporte de sedimento. Esa caracterización también va a ser, oye, hay épocas del año que hay más sedimento, hay menos playas y más playas. Lo vemos ahorita adelante, ¿no? Entonces, y para ir contestando las preguntas que hicimos inicialmente. Bueno, fíjate que también que no sé, yo creo que no hay, pero hay boyas de señalamiento marítimo que detectan tsunamis o el tamaño de las olas. Me imagino que no hay, bueno, no sé. No, aquí no tenemos como tal. No, pero... Hay modelado numérico para determinar eso, pero nosotros como pues, no nos llega el tsunami. Los tsunamis que ya nos llegan a llegar, pues ya es una ola casi normal de unos 50 metros acá, afortunadamente. En este caso. Entonces nosotros como ingenieros costeros, lo que te decía, pues nuestra función principal es tenemos que caracterizar, tenemos que modelar, tenemos que diseñar los elementos que nos permitan proteger la costa. A referirnos a la franja costera, nos estamos refiriendo a lo que es a la playa, a los puertos y a los ecosistemas, con diferentes infraestructuras. Lo que a ecosistema te refieres a toda la especie en el mar o ya también en el área de playa hay ecosistemas. En el área de playa hay ecosistemas. O sea, estamos muy acostumbrados que nosotros vemos la playa y nos venden esa idea completamente. Oye, una playa es una zona donde tú vas, te recreas, donde no hay matitas, donde la playa está completamente virgen y donde a lo mejor vas a ver una gaviota y chalala, ya es todo, ¿no? Pero son ecosistemas muy ricos donde vas a tener biota, donde vas a tener especies endémicas de la zona, donde vas a tener aves, donde hay muchas aves que llegan y migran en esa zona. Por ejemplo, el caso de la marina, si recuerdas, había antes muchas especies que llegan a reproducirse ahí. Ahorita tenemos lo que es un vasto desarrollo, ¿no? Habitacional. Entonces, esas cuestiones, pues lo vamos impactando al sistema. ¿Nos afectan o no nos afectan? Ya el tiempo nos los dirá. Cambio climático nos los está diciendo. ¿Vale? Entonces, a eso me refiero a esa biodiversidad. Y lo otro también nos aporta servicios ecosistémicos, que es la regulación del clima, la recreación, la pesca, el turismo, derrama económica. O sea, tenemos muchos condicionantes. Nosotros, en este caso, vamos a estar trabajando particularmente en esas tres. El área de erosión, que tiene que ver. Obras de protección de línea de costa. En esas tres particulares. Y erosión. Entonces, para hacer esas tres, nosotros tenemos que tener estas dos.
O sea, condiciones hidrodinámicas. Ajá. O sea, y las condiciones hidrodinámicas es el oleaje, la corriente, la dirección que tiene que ver con el viento y el transporte litoral hacia dónde va. Okay. Entonces son particularmente estas, ¿no? Estas condiciones. Entonces nosotros tenemos que caracterizarlo es con esas dos. ¿Y qué hace el ingeniero costero? Como se decía, obras de protección y demás, ¿no? Para buscar soluciones. Al final del día, técnicas de protección que vamos a tener. Que me preguntas, hay muchas. Están desde las rígidas y demás. Y ahorita, por los cambios climáticos o por las condiciones que ha habido actualmente y también por el impacto, empieza a haber diversas. Ajá. Y lo que les comentaba, así, toda obra de protección costera al final del día tiene un impacto. Pues sí. Te genera un impacto, ya sea para protección. Dices, oye, ya llegué, protégemela. Ok, te voy a proteger en esa obra, pero te me va a impactar. Entonces, toda intervención antropogénica nos genera una alteración física, ¿no? Entonces, nosotros cuando ya tenemos la solución, tenemos que ver qué impacto es el que nos está generando, para ver si la posición fue la adecuada, el ángulo fue adecuado, el tipo de material fue el correcto, el talud fue toda la geometría, ¿vale? Y después ya viene la ingeniería de detalle. Nosotros tenemos estas tres que son las que normalmente conocemos. Digo, tenemos esta de aspectos en ingeniería, obra gris y obra verde. Entonces, si te fijas... Acá la estructura de defensa de costera es como el que tenemos el muro del malecón. Ajá, si te fijas, está completamente catalogada en una obra gris o una obra rígida. ¿Vale? Entonces hay diferentes, nos vamos ya sea barreras por arena, y esta es la zona de revegetación. O sea, también lo que es toda esta zona dunar, pues nos sirve como elemento de protección. Si te fijas aquí, ¿qué es lo que tenemos? Dunas y vegetación. Entonces el sedimento se amarra más en esta zona. Si tú tienes vegetación, cuando llega un oleaje de tormenta, ¿qué es lo que va a hacer? Va a subir el nivel del mar, pero se va a topar con esta vegetación. De hecho traía un videito donde se muestra eso. No lo puse aquí, ahorita se me vino a la mente. Sí, no te preocupes. Entonces, esas son las tradicionales. Te digo, como ahorita ya ha cambiado los esquemas, tenemos esas tres, su clasificación, porque ya estamos migrando a estructuras verdes. Nos estamos haciendo más conscientes de decir, oye, pues también hay que cuidar el medio ambiente. Entonces, vamos a ver cuáles son las estructuras verdes. Y en las estructuras verdes, en el tipo 3, es donde se está clasificando las ingenierías tradicionales, que son las blandas o las rígidas, de las que vamos a hablar ahorita. Pero ahí tenemos, por ejemplo, puede ser conservación o restauración de la zona, hasta en su caso desmantelar. O sea, cuando ya vistes que algo te está afectando completamente, que ya hiciste un examen o un análisis raíz, y en ese análisis raíz dices, oye, pues es que el transporte de sedimentos está bien por el tema de las presas, el transporte de sedimentos está bien porque mi línea ya está rígida, pero ¿qué estamos haciendo? ¿Cuándo se detonó el cambio? Y empiezas a ver a veces que hay locales que están muy cerca de la línea de costa y son los que te han estado afectando, e históricamente detectas eso. Empiezas a hacer modelado y dices, ¿sabes qué? Lo que aquí nos conviene, ya sea no solo locales, sino las obras de protección que pusimos en su momento son las que nos afectan. Si las retiramos, el sistema se va a recuperar por sí solo. Va a tardar algo de tiempo, entonces combinamos el desmantelamiento con la rehabilitación de ecosistemas o conservación. En un momento entonces, de acuerdo al tiempo, a la línea de tiempo, alguna estructura se puede retirar para que se pueda revertir el problema. Sí. Sí se puede retirar, dirá, pues es costoso. O sea, casi cualquier obra en el mar o cerca del mar es costoso, ¿no? A veces hay gente que dice, oye, pues me sale más costoso retirarla que cuando la metí. Pero sí, pero el impacto que estás ocasionando. Vamos a ver ejemplos, cuál es el impacto. De repente empezamos a ver baterías de espigones en la línea de playa. Ahorita nos vamos a meter que son baterías de espigones. Y decimos, ¿por qué está esto? Porque yo llego, se me está erosionando mi playa, pongo un espigón, que lo que es para la línea de costa, mi playa se empieza a conservar, mi edificación se empieza a conservar, pero le mando el problema al vecino. Entonces el vecino dice, oye, ¿a ti te funcionó? Pues yo voy a hacer lo mismo. Y empieza a acumular y empieza a trasladar el problema al vecino hasta que haya alguien que no pueda construir y la erosión se va. Y hay temas que a veces ese tipo de erosión dice, oye, pues es a mi vecino. No, les traigo aquí un caso de Palmar de Cuautla, que se construyeron dos escolleras, y al construir esas escolleras fue y dañó una comunidad que estaba a 3 kilómetros instalada. Tuvo un ancho de playa de 200 metros y fue una afectación de 3 kilómetros. La barra que era de 230 metros se convirtió en 1,5 kilómetros. O sea, la apertura de la boca. Entonces ahorita lo platicamos, ¿no? Para que no quede así en el aire.
Vamos a ver esto, ¿no? ¿Cuáles son? Son las 3 tipos que conocemos. Ok. Y si te fijas aquí en los tipos, protección, causas, ¿no? No sé. Que está acá abajo. No lo veo acá arriba, ¿verdad? No, como puntero no lo puedo marcar. No sé por qué no. Pero bueno. Acá, como puntero. Ahí está. Si te fijas, esos son los 3 típicos que conocemos. Estos son los que decíamos como batería de espigones, ¿no? Que están en la línea de costa. Fíjate, aquí tenemos acumulación. Y estos son, pues, geotubos que estamos utilizando y tenemos que atrapar sedimento, ¿no? Naturalmente. Requiere diseños rígidos, ¿no? Para no afectar a terceros, lo que te comentaba. Y pues, genera socavación en el muro, ¿no? Lo que tenemos. ¿Cuáles vamos poniendo las imágenes? Eso viene a ser un tipo barrera de arena. Ok. Diría, normalmente lo que tenemos, la gente a veces trata de replicar ese tipo de cosas y empieza a hacer estas condiciones, ¿no? Eso no lo haga. El otro es un ¿cómo sonatubo? No sé cómo es un geotubo. Geotubo, Este ¿no? es un geotubo. Si te fijas, tiene el alma que pues es un geotextil al final del día. Y este geotextil lo agarran y lo llenas de la misma arena, del más. A veces hay vandalismo, ¿no? La gente se la hace muy curiosa, llega con una navaja y lo rompe, ¿no? Y pues ya la solución ya se fue. Entonces sí tenemos que tener cuidado. Okay. Hay esta técnica que es llenar con costales y tratar de salvar la arena, pero esto ocasionalmente pues el tipo de costal tiene que ser el adecuado, porque si no pues únicamente estamos generando un impacto ambiental y ecológico. Al final la tortuguita se va a estar comiendo los costales, llega el cangrejito, rompe, el intemperismo daña el costal fácilmente, se pudre y venga. Entonces sí es una de las técnicas, pero tiene que ser de el material adecuado, pues. Tal cual. Lo otro que por eso no lo haga. Las estructuras rígidas, que son las que tenemos con el malecón. Si te fijas aquí hay una combinación, esas dos. Tienen un enrocado, ¿no? Un enrocamiento y el muro, ¿no? Y el muro 2. Y también tenemos otra configuración. Hay muros que van a ser rectos y hay muros que van a ser pues con esta cierta pendiente. Y eso también nos genera cierta socavación, ¿no? Pero pues ya se planea revestimientos, márgenes, tabla estacado, depende de las condicionantes, o vigas sumergidas, batería de espigones de diferentes tipos de materiales, diques paralelos a la costa, ¿vale? Corrales que vamos a tener, corrales artificiales, empezamos a hacer esa parte. De hecho, bueno, ya es otra área, pero empiezas a ver si el tipo de coral que vas a poner, el tamaño que le vas a poner de la oquedad, porque se ve que ciertas especies les gusta llegar y meterse a ese tipo de coral por el tamaño que tiene. Entonces ahí tienes que tener cuidado, porque si hay una especie de la zona que es típica, entonces si tú pusieses un tamaño muy grande, muy pequeño, a otra especie le va a gustar, que no es de la zona, y quizás llega y sean especies que se empiezan a comer a las especies nativas. Entonces generas un daño ecológico ahí fuerte. Entonces, si te ves, ya no es ingeniería únicamente, ya son otros temas. Sí, hay biología también. Y espigones y demás. Entonces, esta es la playa natural que tenemos. Esa es la playa natural que vamos a tener. Normalmente nosotros estamos, bueno, ni esta, ¿no? Súper más limpia todavía. Pero estas dunas costeras son las que nos protegen. En el caso de los mochis, por ejemplo, los mochis en el Maviri, tú tienes una parte donde para entrar a la playa tienes un caminito y están construidas arriba de la duna. También el oleaje del Maviri está tranquilo, ¿no? Es una bahía totalmente. Pero se empieza a hacer construcciones que empiezan a buscar, ¿no? Ahí tenemos toda la parte de diques, espigones, ahora sí para ponerle el nombre, ¿no? Que no se quedara nada más así. Estos son los elementos de construcción, relleno y demás. Y por ejemplo, en el caso de los diques, puede ser diques mixtos, diques sumergidos, con espaldón, con rebase, sin rebase, con merva, sin merva, o sea, toda esa subclasificación. El tipo de material y menos. Entonces, si te fijas, es una subclasificación. Lo otro también que hacemos normalmente mucho nosotros es el tipo de perfil que tenemos en la costa. O sea, nosotros buscamos un perfil de equilibrio, que la pendiente que le vamos a poner, el tablón que vamos a poner, esté configurado con el perfil natural de equilibrio que tiene. Y ese perfil de equilibrio deriva del tipo de sedimento. El perfil que tiene, vamos a decir, la arena, ¿no? La arena. Y debe de ir acorde con el perfil del elemento que vayas a poner ahí. Sí, se tiene que ver, que busques un equilibrio como tal, porque si no nos va a estar ocasionando. En algunos casos, digo, no en todos, pero bueno, buscamos un perfil de equilibrio para... Como el ángulo de reposo del talud, pues. Tal cual. Tal cual. Así es, el ángulo de reposo del material. Entonces aquí buscas diferentes elementos y ya sea, depende de lo que vas a hacer, pues vas a tener diferentes tipos de coraza, ¿no? Coraza 1, la central,
intermedia, y va a haber diferentes tipos de materiales que vamos a estar utilizando. Entonces, ya sea que son naturales artificiales o naturales. Como o sea, roca y demás. Son los tetrápodos. Okay. Y hay diferentes también clasificación, cubos, hexápodos y demás, ¿no? Es una línea muy, muy, muy grande, son diferentes elementos y depende, como te fijas, de un muro de contención ya nos estamos yendo a totalmente tabla estacado, rompeolas, diques paralelos a la costa, escolleras, tetrápodos, hexápodos y demás. Nos desglosa lo que tenemos que hacer para esto. O sea, ya tenemos el elemento, pero dices, oye, y si tienes el elemento, yo ya sé, entonces ya puedo construir en la costa. No, espérame. Hay que hacer los estudios. Tenemos que hacer los estudios y todos los estudios que nosotros vamos a necesitar. Si te fijas, es el clima marino y al final para qué nos sirve. O sea, una matriz de condiciones. Okay. La hidrodinámica, o sea, cómo se están moviendo las corrientes en las 4 estaciones del año y cómo se mueve también cuando hay huracán. Okay. Entonces tenemos que ver un huracán. Y oye, ¿y cómo se mueve el oleaje? Yo llego, pongo una boya, nomás un año. No, tienes que hacer un estudio por mínimo, así que dijeras mal hecho, unos 20 años. Ya bien hecho, unos 50, 100 años, 200 años, que sea representativo realmente. Pues es un dato histórico, pues. Un dato histórico, sí, para que digas, para ver las condiciones de periodo de retorno realmente. Sí. Normalmente cuando diseñas, no sé, un canal, es un periodo de retorno de 50 años o 100 años, es SST. 100 años, entonces ya vas viendo, oye, ¿qué me lo va pidiendo? Entonces, mi escala de, primero eran 20 años, así, malo. 50, 100, 200, 300, y esa base de datos, ¿de dónde la saco? Pues ya uno ya también se mete a buscar dónde tenemos información, porque es otro de los grandes problemas que tenemos en México. En México no hay una base de datos o un seguimiento a las condiciones de monitoreo de las condiciones climatológicas. Okay. Entonces tenemos que empezar a buscar bases de datos extranjeras. Bueno, y cuando la base de datos extranjera sí tiene la información, no la tienes del sitio de tu tema de estudio. Entonces tienes que hacer, se le llama una réplica del sistema, pero tienes que hacer proyecciones sintéticas o una generación de información sintética, o sea, reproducir el oleaje de tu zona de estudios con datos sintéticos y calibrar esa información que sea acorde a lo que realmente hay en el sitio. Porque dice, oye, ya la reproduje, pero realmente está calibrada para tu sitio. Okay. Y entonces ya es más ingeniería todavía, más a detalle. Entonces, para poder tener esto, ¿no? Transporte de seguimiento, pues vas, levantas el seguimiento y pues ya de acuerdo con esta información, pues ya vas a tener el transporte de seguimiento, ¿no? Pero necesitas saber qué tipo de seguimiento tienes. La evolución de la línea de costa, que es el caso para poder decir, ¿eso nos estamos erosionando o está creciendo la costa? Imágenes satelitales, estadística y nos vamos, ¿no? Batimetría, topografía, la que está en la zona. Podemos tener batimetrías viejas, pero al final el sistema se está moviendo y una que sea nueva. Y eventos extremales, o sea, mínimo tenemos que tener esto. Porque el modelado de huracanes, dice marejadas y todo, o sea, todos los eventos históricos que hayan pasado. Sí, los eventos históricos que hayan pasado para que tú vayas viendo cuál es el comportamiento. La escala de Saffir-Simpson, dónde nos estamos ubicando y el comportamiento de la zona. Entonces vamos a ver, ya estamos en el Pacífico, que no es nada Pacífico, o estamos en el Golfo. ¿Va? Y refiero que no es nada Pacífico porque el oleaje es mucho más fuerte por acá. Okay. ¿Vale? Entonces son esos estudios. Ya cuando tienen los estudios, ya decir, ¿y cómo se comporta el oleaje? Porque al final vamos a tener que el oleaje me presenta diferentes tipos de fenómenos. Me imagino que también direcciones, ¿no? Ajá. La dirección, por ejemplo, esos son fenómenos de refracción. El cambio abrupto se va a tener. Refracción, cómo te va a estar refractando. Someramiento cuando llega a la línea de costa. O sea, en este caso la difracción. O sea, diferentes son fenómenos, el tipo de ruptura que va a tener el oleaje, de cuál tipo de ruptura dices, oye, voy a utilizar este tipo de elemento. Hasta el tipo de olas. Ajá, hasta el tipo de olas. Del tipo de ola también te voy a decir el tipo de playa, qué playa tienes. Yo pensé que nomás era una, amigo, la que caía, rompía. No, yo también. Como te digo, hacía surfeo y ya no está esperando la séptima ola para irnos. Pero no, sí es complejo. Y también el tipo de playa que tú tienes, la morfología de la playa que vas a tener. Ya cuando tenemos toda esa información, nos podemos meter a simulación numérica. Entonces ya simulas todos los escenarios en base a toda la información que tienes. Si te fijas, ahí tenemos 5 escenarios, que son los estacionarios. Ajá. Y son los que consideramos otoño, ya sea... Después también tenemos que ver en qué condiciones vamos a tomar, porque tenemos el efecto de la marea. Marea en muertas o en vivas, ya sea en baja mar y en alta mar.
¿vale? Entonces ahí clasificamos, ya sea otoño, primavera, verano, invierno y los datos extremales. Metemos todas las ecuaciones y de acuerdo con esos tipos de ecuaciones, vemos cuáles son los huracanes que nos están impactando en la zona y empezamos a hacer la caracterización. Cuál es el oleaje que nos está llegando. Hacemos un mapa vectorial del oleaje, vemos hacia dónde se dirige, rosas de viento y podemos determinar las corrientes, ¿no? Aquí, por ejemplo, estamos diciendo, pusimos un rompehula y en esta parte, si se fijas, las flechas nos están indicando los vectores y en esta zona nosotros vectorialmente estamos viendo que tenemos un mayor impacto, o sea, más fuerza de las corrientes que tenemos ahí. Entonces eso me va a indicar que en esta zona yo tengo que poner mayor protección en la parte del morro, porque este morro se me va a dañar más que este que yo tengo acá. Entonces eso ya nos va dando un indicio hacia dónde tengo que ir. Ya que lo propongo, tengo que volver a correr este escenario para ver si mi propuesta fue la viable. Ok. Entonces ahí se complica un poquito, ¿no? ¿Y para qué? Para evitar esto. O sea, va a haber zonas que nos va a llegar así. Ahí te puedo posar que tenemos un muro reflejante completamente. Entonces, tenemos aquí playas, tenemos tema de inundaciones también. O sea, los diques o el muro que tenemos pues nos ayuda a eso, a evitar inundaciones y evitar este tipo. Pues de hecho hay casos ya que han sido afectados. Bueno, pues son de aquí, ¿no? ¿Son de aquí? Son de aquí precisamente. Sí. Son casos de aquí, o sea, en Mazatlán no somos excluidos. ¿Qué tenemos? Una gestión costera que no tenemos, no es adecuada. En muchos ámbitos, ¿no? Igual nos metemos en esos temas. Hace poco, pues que, pues ahí está, ¿no? Bueno, no sé qué fenómeno pasó, pero pues, obviamente las olas estaban rompiendo en la mayoría de los muros y pues todos los locales que estaban frente al mar, pues algunos se vinieron abajo. Sí. Me imagino que no deben de estar ahí. De hecho, es una parte de la afectación, lo dice la teoría, lo vemos históricamente y no deben de estar ahí. Hay una parte ahí de laguna en la cuestión, en el marco normativo. Ajá. Entonces a veces le echan la bolita al municipio, le echan la bolita a la CEMAR. Entonces es que es zona federal y yo tengo aquí derecho a estar porque ya tengo mis permisos, ya hice una mía. Entonces hay una falsa especulación. El que tú tengas la mía no quiere decir que estés en lo correcto. O sea, el mar es dinámico y se aplica la física. Él no va a llegar, mira, tú tienes mía, a ti no te afecto. Usted no tiene mía, usted sí. El mar llega y se propaga, ¿sí? Y empieza a hacer esto y después tenemos estas afectaciones, ¿no? Nos empezamos a quedar sin playa y nos empezamos a quedar con roca. Entonces la ingeniería costera pues tratamos de evitar evitar esos problemas, pues. Estos problemas. Y ahí está. Bueno, ahí está la foto claramente, ¿no? O sea, como el mar pues está, pues más bien la zona de playa pues no hay ahí. No hay zona de playa. Bueno, sí hay zona de playa. Ingenierilmente, en hidráulica, o sea, sí hay zona de playa, pero ya estamos en la zona de playa mojada. Ajá. No hay playa seca. Aunque sería, no hay playa seca, pues. Y ahí estamos, por ejemplo, en la zona de lavado. Pero esto es por la temporada, aunque estamos en temporada de vacaciones, en teoría debe haber turismo. Pero hubo otro fenómeno, no sé, un huracán en otra parte que hace que la marea subió. Sí afecta. Si hay otros huracanes, normalmente es un tema de que el oleaje se va a propagar en diferentes direcciones. Agarra hacia una parte del flex dominante y vamos a tener una afectación, eso sí. También acabas de comentar algo, lo vamos a ver ahorita. Tenemos, de acuerdo a la época de año, vamos a tener diferentes perfiles. Ya sea se le llama perfil de invierno o de verano, el de la playa, ¿no? Entonces, en esos perfiles, normalmente nosotros o tenemos más arena o tenemos menos arena. Es un proceso normal, es un sistema. Porque en teoría ahorita debemos de tener arena, ¿no? En teoría ahorita deberíamos de tener arena. Exactamente. En teoría, porque estamos en vacaciones. Me voy a adelantar esto. De verano. Ajá, para no meternos mucho porque aquí explayaba un poquito más de los temas, pero son todos los elementos de protección que tenemos. Y nos vamos, para contestar esa, déjame brinco si quieres. Bueno, te contesto esa ahorita adelante y les pongo un caso del Palmar de Cuautla. Okay. ¿Va? Y para poder entender qué es lo que procesa o qué pasó ahí, pues damos una pequeña explicación de la teoría. No me gusta y de repente lo que me dicen es que nos abotarras de información. Normalmente nosotros debemos entender la teoría para poder aplicar la física, para entender qué está ocurriendo
y ya entendiendo cómo se comporta el sistema, poder hacer una propuesta de solución. Y digan, oye, se escucha muy teórico, no, es en la práctica. Nosotros cuando hacemos estudio, vemos realmente, no volteamos a ver qué es lo que estamos haciendo localmente, sino qué es lo que se está haciendo a nivel mundial. Ya con lo que vemos que está haciendo a nivel mundial, vemos cuál es la física, cuáles son los problemas, cuáles son las ecuaciones, y de acuerdo a esas ecuaciones las implementamos a la zona de estudio. Es lo que hacemos, ¿no? Ok, ¿y ahí qué pasó en el Palmar de Coahuila? O sea, fue un relajo tremendo. Pero ahorita en video te lo digo para que veas. Nomás aquí quiero que vean. O sea, este es el sistema costero. Y en el sistema costero, pues se nos tiene que ver con el tema de las cuencas bajas. Entonces, cuando hay un flujo de agua, Ahí viene un río, pues. viene este río, está en la zona de costa y tienes dos condicionantes. Sale flujo y entra flujo. Ok. Si entra flujo, aquí se nos va a empezar a erosionar. Si sale flujo, aquí va a empezar a crecer. Pero si hay un equilibrio en estos dos, pues mantiene de cierta manera estable. Entonces, habiendo ese equilibrio, vamos a tener estas dos condicionantes, ¿no? Si la laguna gana, va a haber erosión en esta parte. Ok. Y empezamos a tener ya sea los deltas, los meandros, ¿vale? O si el oleaje domina, pues vamos a empezar a generar un tipo de erosión, ¿no? Entonces, eso nos invita y nos empieza a generar más una geomorfología costera, diferentes tipos de elementos. Entonces, ahí nos empezamos a meter. Y aquí vamos a irnos en esta representación. Las líneas que tenemos en rojo, déjale poner un pausito, viene siendo, estas que tenemos aquí, viene siendo la escollera como tal. Déjale pico acá. Y lo que tenemos en azul viene siendo la línea de costa. No me puedo poner. Le quito el apuntador. Porque ya me deja. Ahí está. Estas son imágenes satelitales, no es una simulación. Ok. Entonces aquí el tipo de estructura que se escogió fue una escollera. La línea de azul indica la línea de costa que tenemos. Entonces de la línea de costa donde se construyó la escollera hacia Punta del Palmar de Cuautla son como 3 kilómetros 200, 3 kilómetros 600 aproximadamente. Este ancho de este punto acá son 200 metros. Ok. Aquí estamos en la zona, ¿no? Es un somo lagunar que viene desde Teacapán, se puede decir, hasta acá, hasta Marinas Nacionales. Entonces, si te fijas, estamos en Marinas Nacionales, pero hay una afectación hasta Teacapán. Ok. En el sistema lagunar. Entonces, grandísimo. ¿Va? Una gran afectación. Aquí, ¿qué fue? Nos hizo un estudio pertinente. Llegan a una comunidad pesquera, le dicen, oye, vamos a abrir toda esta zona para que empiece a entrar larva de camarón, vamos a tener una explotación económica y se va a desarrollar todo. Entonces, pues dices, oye, está buenísima la idea. Yo le entro. Empieza la construcción. ¿Va? Imagínate que derivado de ello te dicen a ti, oye, Javier, terrenos en la línea de la costa, plusvalía. Van a subir. Van a subir, vamos a comprarlo porque eso está buenísimo. Ok. Y te lo venden así como en todo mundo no los venden, ¿no? Y tú dices, pues yo le entro y vas como inversionista y dices, oye, pues yo le entro también a esta parte porque ahí se va a desarrollar, nos conviene, un complejo hotelero, venga, vamos para allá. Normalmente dices, oye, pues cuáles son los estudios, ¿no? En la zona, está complicada, chalala, pero ¿quién te dice, oye, hay un estudio costero? En una mía que te diga, oye, dame un estudio a detalle donde te diga cuál es la dinámica costera, hacia dónde se va el sedimento y cuál es el impacto que voy a generar. No te lo piden las mías. No te dicen nada, ¿va? Entonces, en ese tenor, tú ya compraste, dijiste dónde voy, y fíjate, acá arribita tenemos años 1986. Ajá, ok, sí. Estamos en el 86. Venga. Ya vimos nosotros que si el mar entra por aquí y es mayor al de la laguna, empieza a erosionar esta zona. Si sale, se me va a solvar toda esta zona, ¿no? Vamos a empezar a tener bajos. Entonces, veamos qué ocurre. Pasan los años y vean cómo la línea de costa se va poniendo. Desapareció. Desapareció completamente. O sea, el terrenito que ya tenías ahí, Javier, ya fue. Ya no hubo terreno. No hubo terreno, cosa que les pasó desafortunadamente a los señores de aquí. Okay, ya eso es 2000. Bueno, ese es 89, ya Ahí se va repitiendo. Te fijas aquí, los señores tenían casas y tú vas a esta zona y esa zona está afectada. Llegas a ver cimentaciones de la casa o el techo de la casa, nada más la losita. O sea, ya se tuvo que reubicar toda esta comunidad. Ok, entonces para que lo saben, la línea roja eran las escolleras. Las escolleras. Que era la estructura que hicieron para proteger. Para proteger. Y que pudieran entrar. Uh-huh.
y pues y la línea azul de la de coste pues desapareció. Desapareció completamente. Entonces... O sea, aquí bueno, lo que digo es que pues alguien dijo, esto es lo que se necesita, pero no hubo un estudio completo, un ingeniero. Alguien dijo, yo ya conozco las estructuras costeras, vamos a poner aquí las escolleras y ya con eso la armamos. Está bien. Pero ya la hice en otro lado, funcionó. Ajá. Que a veces es lo que impera, lo que acabo de decir, el ego. De repente sí me ha tocado, y perdón que lo diga, pinche chamaco, que me vas a ver a decir a mí si yo tengo 50 años de haber construido. Sí es el ego. Y tú dices, aquí creo que también no es de ego. Está bien, tienes años que lo has hecho. Te funcionó allá, qué bueno. Pero el hecho de que te haya funcionado ya no quiere decir que te vaya a funcionar acá. ¿Sí? Lo que platicamos al arrancar al principio de la plática, prueba y error. O sea, yo puedo tener muchos años de experiencia, pero ahora si no le aplico la dinámica costera voy a tener estas complicaciones. Sí, entonces... Pues no, pues ahí se veo el problema, pues fue grave. Ahí están tus terrenos. Pues ya no hay terreno. Ya no hay terreno. Y se vende también, ¿cuánto cuesta la hectárea en el agua? Sería bueno. Entonces estos son los típicos que nosotros tenemos, ¿no? En la parte rígida, se podría decir, para cerrar ese tema, y la parte blanda, ¿no? La parte blanda, si te fijas aquí, la vegetación es la que va a estar deteniendo lo que es el sedimento. Que dices que está migrando más a tener áreas, a una zona verde, pues. Ajá, una zona verde. Ya es lo que tiende, ¿no? De cierta manera. Entonces, pues construir en el mar sí es un riesgo, ¿no? Entonces, tenemos una inversión, pero pues hay que cuidar nuestra inversión al final del día. Pues igual todos los que están en la línea de costa y donde pues la marea ha subido bastante y ha habido un fuerte oleaje y pues que muchos muros se han venido abajo. Uh-huh. Es que hay dos condicionantes ahí, fíjate. Nosotros, de que se venga abajo, cuando construimos, quizás esto, y para los que nos estén viendo van a decir, oye, pero pues si hace 30, 50 años pues no pasaba esto, ¿por qué está pasando? Entonces la pregunta es la dinámica costera. Hay movimiento, pues, ahora sí que por el asentamiento más de diverso, ahora sí que los humanos vamos afectando. La pregunta, por ejemplo, el que en temporada de playa donde se saturan las playas, ¿también afecta? Sí, también te afecta. Sí, ahí afecta por dos condiciones también, uno, pues ya la biodiversidad que tú vas a tener, ya la afectas completamente, ¿no? Y dos, también tú vas a recrearte. Las playas son para relajarse. Y a veces estás, y me van a decir que tengo razón, estás escuchando la música del vecino y tu bocina no se escucha. No hay el espacio suficiente para tú llegar y poner tu palmerita. No te puedes esparcir, son playas muy, muy saturadas. Ahí hay un fenómeno que lo están tomando ahora que le llaman opresión costera. Que la opresión costera tiene que ver con el clima, con las condiciones antropogénicas, con el oleaje, con las construcciones que tienes en la línea de costas, por el cambio del uso de suelo, porque la playa cada vez está siendo más pequeña. Entonces tú necesitas un espacio para recreación, un espacio para utilización de la playa. Entonces, ¿hasta dónde es la capacidad de carga de la playa? Entonces, ahí sí tienes de repente, cuando pides tu permiso, y ahí en ciertos municipios, no sé si sea aquí el caso, donde te dicen, oye, tu capacidad de ocupación es tanta. No, aquí no, si cabes, adelante. Pues no creo, o sea, nunca he visto un señalamiento en una playa y dice, oye, la capacidad es de tan, no, o sea, acomódate, si te puedes acomodar es que sí cabe. Sí, suena elitista, por así si quieres verlo de esa manera, o limitador, pero venga, o sea, ¿cuál es el problema? De repente decimos, entre más cerca de la playa, es como te lo venden los desarrollos, a pie de playa, compra tu casa, compra tu departamento a pie de playa. Oye, espérate, yo no quiero a pie de playa. Yo quiero disfrutar la playa. Mejor véndemelo más atrás o haz tu desarrollo más atrás. Aquí un caso que tenemos, yo lo digo de éxito, el río. Perdón por el comercial. Pero el río, su infraestructura está bien construida atrás y tienes un margen de playa tremendo. Hacen bodas, recreaciones, hacen un relajo y al final tienes otro espacio para los locales. Y está tranquilo. Esos espacios deberíamos de tener. No como acá que una vez hice una carreterización y estaba esperando que la ola dejara de romper para poder yo cruzar sobre la playa, porque aquí no te vas por la zona dorada, y en la zona dorada llega una ola, si llegas muy temprano o llegas muy tarde, llega un momento que no puedes cruzar. Sí, ya no puedes moverte. Pues. Y antes me tocó, y lo digo
que es la parte cuando llegas que dices, había más playa, menos playa. Cuando mi abuelo vivía, nosotros vendíamos papitas y churritos en la playa. Y pues ahí yo tranquilamente andaba toda Semana Santa por toda la playa y con un ancho considerable, no me mojaba. Y ahorita nomás, ya después de casi 40 años de eso, ya no Pero todo tiene que ver con los asentamientos humanos de diferentes zonas, no nomás acá, pues, ¿verdad? Hay diferentes factores. En este caso, agentes. Los agentes son agentes naturales y agentes antropogénicos. Entonces, de acuerdo con esos tipos de agentes, son los que te van afectando. En este caso están las presas, en este caso los naturales. Bueno, aquí tengo esa parte, ¿no? Si quieres, me meto antes de tirar el rollo. En la parte, nosotros normalmente creemos que la playa es fija, ¿no? No es fija, ya vimos que es completamente dinámica. ¿Y por qué digo que es un mito? Porque construimos como si no se moviera. Llegamos y vamos a poner una obra de protección costera y rígida, vaga, estática. ¿Qué consideramos? La carga viva, carga muerta y carga dinámica cuando está el sismo. Hasta ahí, punto. Pero no, el sistema sí se mueve, me genera corrientes, oleajes y demás. Esto es una playa típica. Ese es un perfil de playa. Dunas, como tal. La parte de las dunas, la playa seca, lo que utilizamos todos, la parte de lavado, la zona mojada, la zona de transición donde rompe el oleaje, aguas profundas o en transición, someras, y después también nosotros tenemos que es una profundidad de cierre. Esta profundidad de cierre, cuando tú haces un estudio, dices, oye, mi profundidad de cierre es esta, de acuerdo al tipo de perfil, voy a utilizar fulana ecuación porque hay varias. Entonces, lo ideal sería que de este punto hacia acá, con la horizontal, sería tu nivel de desplante para una obra de protección. Ok, allá. Aquí donde estemos el sensor. Okay. Sería lo ideal, ¿no? Habrá que preguntar si lo hicieron. Nosotros, por ejemplo, normalmente llegamos y dices, oye, pues, yo quiero construir una parte alta. ¿Dónde construyes? En la duna, aquí arribita. ¿Y dónde lo bajas? Aquí, en esta zona. Entonces, si te fijas, tú estás en el malecón y normalmente el oleaje lo ves acá abajo. Entonces, aquí, innegablemente, en algún momento esto va a empezar a subir por una tormenta, por algo, va a llegar y te vas a empezar a socavar acá. Si tú lo pones acá abajo, pues aunque esto suba, ¿qué es lo que tiene este efecto de cierre? Pues aquí el oleaje no lo va a sentir. Okay. Oye, ¿es muy costoso? Sí, desafortunadamente es costoso. Sí. Pues hay que ver si se está haciendo así aunque van a ser pilotos, estaban diciendo. Iban a ser pilotos pues, a 12 metros. 12 metros, no, pues sí. Ya, vámonos a lo seguro. No hasta allá. Normalmente lo que tenemos, decía, dos perfiles, ya sea de verano o de invierno. Y cuando tú dejas sedimento, este sedimento va en la temporada de invierno, se coloca aquí en el mar y sirve para que disipe la energía del oleaje. Cuando ya está el oleaje normal, este sedimento vuelve a la zona. O sea, eso lo hace naturalmente. Naturalmente es un proceso basculante. O sea, va y viene, cambia mi perfil, ¿no? De playa. Y nosotros ahorita estamos en verano, deberíamos de tener un perfil de playa así, más homogéneo. Estamos teniendo este perfil de playa. Entonces, ¿qué está ocurriendo? Estamos cambiando las condiciones del sistema. Oye, pero no en toda la playa, por eso, porque en diferentes tipos de playas se va a comportar de manera distinta de acuerdo a los cambios que nosotros hayamos inducido al sistema. Ok. Caso, para poner este caso. Nosotros igual utilizamos Deje quito el apuntador y quiero que veamos que en los ríos se mueve, vean estos dos puntos, el río que tenemos de este lado y donde tenemos la margen derecha. Entonces vamos a ver cómo se mueven las dos condicionantes. Son imágenes satelitales igual. Entonces ahí el que se mueve es el río. Ajá, los dos tenemos. Se va a mover pero si te fijas uno es más estable que el otro. Uno tiene mucho mayor movimiento. Y por acá tenemos un asentamiento. Entonces si nosotros ahí no tenemos los que son diques no rebasales, pues esas zonas se nos van a inundar. O sea, el dique es para regular el río. Es para regular el río, que no haya un desbordamiento y confinarlo de cierta manera. Y para lo que dijimos, pues, y que no haya erosión, pues. Si te fijas, ahí tenemos la margen de la ciudad. Ajá. Entonces aquí en esta parte, y en su momento debieron haber construido lo que fue un dique, para que no tuviéramos complicaciones. Entonces nosotros empezamos a utilizar este tipo de herramientas para ver cuáles son los efectos que va a tener. Mira, si se mueve el río, que no se mueve la costa. Ok. Entonces, o sea, va ligado por río y costa. Sí, van ligados al final del día. Nosotros normalmente vemos Mazatlán de esta forma, vamos a hacernos turismo, hacemos unas actividades que tenemos, vamos y pues ahora nos gusta disfrutarla, hacemos esto, como te comentaba, lo estamos afectando, y
La verdad, este es un proceso recreativo, o sea, está bien. Eso es lo que decía, el ancho de playa considerable. Aquí sí te puedes distribuir y poner tu palmera, vas tu bocinita, no hay problema. Sí, ¿no? sí, ahí está, Ahí a a gusto. gusto. Ok. Empezamos a tener esto, ya no tenemos playa seca, normalmente estamos empezando a tener playa mojada. Ok. Pero son las actividades, esto nos da actividades recreativas como tal, ¿no? Pesca, lavanda, ¿ok? Pero ya nosotros vamos a decidir si queremos tener playas de esta manera o empezamos a tener playas de esta manera. No, pues a lo mejor sin roca. Sí, sin roca, realmente arenita como tal, ¿no? El cemento se mueve longitudinal, se puede poner paralela. Esa es una tesis que estamos realizando. O sea, es la misma imagen. Es la misma imagen. Ahí se ve en el 2022, o sea, acá teníamos más margen de playa seca y acá ya se redujo. Tal cual. Aquí, ¿qué ocurrió? Tenemos la playa, pero eso es el proceso normal, ¿eh? O sea, el sedimento se me acumuló aquí. Este sería el de invierno y este es de verano, ¿no? Ajá, y después, bueno, sí, primavera. exactamente. Pero si te fijas en un margen de playa pequeño, o sea, cómo cambió el condicionante, pero al final toda esta arena que estaba metida nada más en la parte norte, pues al final se distribuye en toda esta. Pero nos siguen conservando la arena. Es un sistema basculante que vamos teniendo. Caso de Mazatlán, contestando a tu pregunta, si se mueve o no se mueve, va la línea de costa. Nosotros empezamos a hacer un estudio, si te fijas, desde el 86 hasta el 2025, cuando lo estuve realizando. Entonces, en este estudio tenemos estas dos condicionantes, fraccionamientos Tellerías y el Palos Prietos. Entonces, de esta parte acá, tenemos muchas palapas instaladas en la playa. Entonces, hacemos un mapa de la línea de costas, extracción de la línea de costas. Ahorita les platico, les traje un ejemplo de qué es lo que se hace. Sacamos todas las líneas de costas que están, pero fíjate, en 2025 la línea azul, en el 86 viene siendo esta línea. Entonces, si te fijas, ha ido creciendo y erosionándose, ¿no? Pero es un sistema basculante. También tiene que ver los efectos de los huracanes que hemos tenido, los efectos del cambio climático, que nos sube un poquito el nivel del mar. Proceso normal, que lo puedes evitar. Pero aquí ya a estos señores pues ya les está afectando. Pero aquí la pregunta es, ¿les está afectando o se metieron a un sistema y ellos afectaron el sistema y en consecuencia de eso a ellos ya les está viniendo el problema? Porque antes de instalarse no había el problema. Nadie se quejaba, lo veías un proceso normal. Te instalas y ya te apareció el problema. Entonces vamos a tener esta parte. Espero que no se enojen, ¿no? Hacemos un mapita. Y si ven los colores verdes es donde empezamos a tener playas estables. Los azules es donde nos ha crecido. Pero empezamos a llegar a la parte de Tellerías, Palos Prietos y ven cómo nos cambia la tendencia a los colores. Pues es poca las áreas donde está la playa estable. Entonces aquí lo que tenemos con relación a la plática es un signo de una playa que está en degradación. Entonces ya tienes un muro que se te cayó. Y te está avisando y estamos en esta parte naranja. Pero tienes otros puntos donde está en rojo. El rojo es ya crítico. El rojo es crítico, que se te va a ir la playa. O sea, tenemos un sistema o sea, rojo, pone que crítico, pero también es donde tú tienes una tasa de tendencia de erosión. O sea, la playa está tendiendo a erosionarse rápidamente comparada con las otras. ¿En cuánto tiempo? Pues depende del ancho de playa. Y es una tendencia, puede ser 10, 15, 20 años, depende de lo que tú tengas. Pero ya está tendiendo a. Entonces ahí donde uno dice, mira, yo tendría que poner elementos de protección costera en esta parte. No quiero un muro de contención porque se va a ver mal. Porque ya tengo un muro de contención. No puedo poner un muro de contención. ¿Qué es lo que puedo hacer? Pues podemos poner diferentes diques paralelos a la costa, ya sea emergidos o sumergidos. En lo particular dijeron, vamos que sean sumergidos para que no se vea, para que se siga viendo el mar bonito, pero para que la energía del oleaje se disipe y el sedimento que llega en esa zona se mantenga y empiece a crecer la playa. Pues ya es la función que tú quieres, o sea, la función que tú quieres evitar o la función que tú quieres propagar. O sea, ¿qué es lo que queremos hacer? Entonces, para eso nos sirven este tipo de sistemas. Este es un video también. No sé si hasta ahí vamos con alguna pregunta. No, todo bien. ¿Todo bien? Ok. Este video es el caso de Mazatlán, parecido también como el que les traía. Me voy a ir aquí, hay unos minutos, aunque aquí no veo precisamente los minutos.
Pero la cuestión es que hay en zonas, como les platico ahorita, que vamos a tener información adecuada y hay otras zonas que no vamos a tener información. Por ejemplo, el caso de Mazatlán, no podemos ver, no tenemos una resolución nítida adecuada. Va a ir en espacios grises, entonces no podemos ver como un video realmente cómo se ha estado moviendo, como el caso de Gautla o en el caso de los ríos que veíamos. Entonces aquí empezamos a ver esta condicionante. Nosotros vamos a tener tres líneas. La línea negra hace referencia a lo que es al malecón, que ha estado estable antes de su proyección, ¿no? De segunda modificación. Y la línea azul es la línea del 2025 y la línea roja es en el 2004, ¿no? Entonces ahí empezamos a ver cómo estaba antes. Si te fijas, ahí está antes de que hicieran la no remodelación ahí del... Ajá, o sea, había más playa, pues. Ajá, tenemos más playa. Vamos a ir por acá, ¿no? Que no alcanzo a ver. Entonces ahí está en la línea. Quiero esta parte, ¿no? Las líneas están en la tendencia donde apenas se empieza a mojar. Tenemos playa seca y playa mojada. Entonces la línea se pone donde está la playa mojada. Conforme nosotros vayamos avanzando con el tiempo, empezamos a ver que la playa mojada pues se va deslizando y se va acercando lo que es a la línea negra. Entonces ahí nos da un indicio que estamos perdiendo costa. En ese año, oye, perdimos costa, pero el siguiente año voy a recuperar, no voy a recuperar. Entonces ya es cuando hacemos el análisis que les mostré anteriormente. Ok. Entonces, aquí hay unas condicionantes. Déjame adelanto acá. Ok. Si te fijas, cada vez esta línea, la rojita, es la que se nos va moviendo. Antes la playa seca la teníamos aquí, ahora la playa, o mejor la línea de la playa húmeda la tenemos acá, y ahora la estamos teniendo acá, en esta condicionante. Entonces, cada vez nos estamos acercando más al malecón. Al malecón, pues, lo que está pasando ahorita, pues. Aquí ya es la foto actual. En esta tenemos la foto actual, pero si te fijas ya del 2017 al 2018 ya tuvimos un cambio. Antes teníamos las palapas, entonces al tener este cambio, esta bajada, que está respondiendo más a una cuestión estética, no ingenieril. Estéticamente se ve bien, arquitectónicamente, pero ingenierilmente, ¿cuál proceso se le dio? Entonces ahí es donde dices, oye, la física, ¿cómo la consideraste? ¿Te refieres al diseño actual del malecón, va? Al diseño actual del malecón. Okay. ¿Qué física consideraste? Porque ahí sí fue mucho la ampliación, está bonito, puedes andar, quitaron los carros, los pasaron al estacionamiento de la parte de abajo, eso pues tuvo un flujo, pero dices, oye, está bien, ingeniería vial, ¿le estás metiendo o le estás metiendo ingeniería vial? No, pues sí le metí. Bueno, ¿y ingeniería costera le metiste? No tuviéramos estos problemas, yo creo. Vamos a suponer que sí, pero no pues creo. Todo apunta a que no. Sí, o sea, atendiste la movilidad para poder tener la ciclovía y todo lo demás, pero pues hay una afectación. Aquí si se fija, vea, aquí ya empieza a curviarse esta parte, ¿no? Si lo notas aquí, tenemos una corriente de resaca, entonces tenemos más cantidad de sedimento que va a ir hacia esta zona, entonces la hora que se nos cayó está por esta parte de acá, ¿no? No se ve, aquí. Perdón. En esta zona es donde se nos cayó, ¿no? Entonces, si te fijas, aquí viene mi línea y aquí cómo se empieza a meter ya. La dinámica de la costa empezaba que en esta zona empezaba a erosionar. Entonces, muy seguro el comportamiento fue normal y se vino para acá. Ok. Aguas arriba, pues está un poquito más estable, pero también tenemos afectación. Y aguas abajo, pues tenemos lo que son todos los locatarios. Todas las infraestructuras que están en la línea de la costa, las palapas, ¿no? Entonces esas palapas son las que nos empiezan a afectar. Ya perdí aquí un poco. Aquí estamos. Lo otro que tenemos también, si se alcanza a apreciar, no se alcanza a apreciar muy bien, pero tenemos unas salidas pluviales, ¿no? Ajá. Y estas salidas pluviales, por ejemplo, esta que está aquí, me está afectando. Esta que está aquí me está afectando y esta también que está aquí. Porque eso no llevan una regulación. Deben de tener una regulación, Debieran de tener una regulación. Por lo que ya explicaste del acarreo de sedimentos y todo eso. Porque te van induciendo el sistema de, oye, pues aquí está este canalito, por ahí me voy. ¿Qué busca? La parte que te genera menos resistencia. Entonces, como ya tú le generaste un canal, me genera menos resistencia y por ahí me voy a estar yendo. Por ahí voy a estar
Pues ahí están, miren, con videos y todo, imágenes. Evidentemente tenemos menos playa seca. Ahora ya sé que playa seca, playa húmeda. Exactamente, playa seca. Entonces, derivado de eso, afectaciones de las construcciones existentes. Del cambio. También la cuestión pluvial. Entonces, si fueras toda la línea de la playa húmeda, empieza por acá, ¿no? Entonces aquí se ven bien las descargas. Ahí está, ahí se ven. Bien marcaditas. Y fíjese todo el transporte de sedimento que tenemos en esta parte. Okay, Entonces, es considerable. Entonces, aquí ya fíjate, la playa húmeda está en esta zona, y aquí está completamente, y aquí está metido donde fue que tuvimos la afectación. Bueno, acá. Entonces, esto pues es algo que se nos va a estar dando aquí en Mazatlán. O sea, si empezamos a seguir no teniendo una gestión costera adecuada, o mejor dicho, no tener una gestión costera, pues esto se nos va a repetir en otras zonas. Ok, bueno, se nos puede repetir en otras zonas. Entonces, aquí nos quedamos con algo importante, gestión. Debe haber una gestión costera, debe haber un monitoreo. Sí. Y pues ahora sí que revisar todos los parámetros que ya tienen ustedes. Y si se puede determinar, bueno, ya lo vimos, los puntos, o sea, que críticos, que en esos puntos rojos es donde posiblemente también pudiera haber un daño, ¿no? Así es. Sí, precisamente. Y no está mal la parte de la playa. Yo creo es un ciclo virtuoso al final del día, el manejo. Porque si tú tienes una playa virgen, que es el video que tengo acá, pues al final va a traer turistas. Los turistas va a tener una derrama económica. La derrama económica va a traer inversionistas. Los inversionistas van a generar más desarrollo. Entonces las ciudades empiezan a crecer. Y ahí es donde entra la gestión costera. El problema está que nos están vendiendo la idea entre más cerca mejor. ¿Pero qué queremos entre más cerca? Como la imagen. Hasta la tuvo una amiga. O sea, vamos a mojarnos completamente. Y hay sectores en la playa que te rentan tu palapita, tu silla, y a la tarde ya te está corriendo el agua. Ya subió la marea. Los problemas que decíamos que teníamos, esto. O sea, carga excesiva, completamente. Pues es que no hay una regulación, pues. Tenemos establecimientos muy cerca de la línea de costa. Los pinitos, súper saturados. Entonces se necesita regular. ¿Va? Después tenemos con esto. Tenemos un problema del PET ahorita con las construcciones completamente. Y empezamos a hacer ese tipo. Oye, hay más economía, venga, le entro al sistema. Entonces eso nos genera lo que es opresión costera completamente. Opresión costera. Opresión costera. Entonces vas oprimiendo el sistema, tú por la condición natural y por las condiciones antropogénicas del ser humano. Entonces el ancho de playa va siendo más chiquita. Condicionante, pues sí, tenemos esto. El muro de contención es el detalle que debe haber corrido. La literatura ya te lo está diciendo. Okay. Entonces es importante hacer estudios, ¿no? En vamos a presión, porque si no vamos a empezar a tener estas condicionantes. Se nos va a quedar. O sea, completamente. Y dijeran, oye, pues vamos por la parte. Oye, un estudio de esto es caro. Pues se sale del 1 al 5% del costo de la obra. No es caro ahí tan. No, al principio no es caro. ¿Qué ocurre cuando ya vienen a la segunda parte que nos buscan al último, cuando ya tienen la afectación? Ya se convierte, el estudio se sigue conservando, más o menos, pero la reparación es la que ya te sale muy caro. Es que ya no es un estudio, ya es una reparación. Pues. Ya es corregir un daño. Pues. Ya es corregir un daño, las condiciones son totalmente adversas, entonces ya necesitas hacer un estudio más profundo. Y ya no solo es la parte de la corrección, sino también tiene que ser la parte de mitigación. En su momento quizás inicialmente nomás va a ser pura mitigación porque estás estable. Ahorita no, es reparar, corregir y mitigar. Entonces se puede elevar en ocasiones hasta es más costoso que tu propia construcción. Órale. Sí, entonces dices, caray, lo hiciste al último. Y hay un falso espejismo, ¿no? Al final dices, oye, pero yo estoy cumpliendo con la mía, Sofermar, con Conagua. Espérame, pero que tú cumplas con todo esto y lo que decimos para la física no es viable. Pues o sea, la dinámica costera, ¿dónde está? El mar llega y dice, utiliza mucho la palabra reclama. Y los reclamos del mar son caros. Okay. Y son caros por la parte de, si nos estamos yendo, la edificación, pero también por la parte de la vida. Empiezas a vender sitios costeros con condiciones para irte a bañar, recrear.
y de repente empieza a haber sitios costeros que no son seguros, que hasta tienes que poner anuncios, banderas rojas por toda la playa, o anuncios donde dice playa no segura, cuando tú le estás vendiendo al cliente una playa para recreación. Deja de serlo. Entonces tenemos esto también, el PET. Ok, la contaminación. No somos los únicos que estamos en este sistema. También son estos animalitos, estas especies son las que compartimos. Y si nosotros no regulamos, pues también las inundaciones van a ser más intensas. Entonces, todo está ligado. Está ligado completamente. Y en el caso del sedimento, ya para cerrar rápido, porque ya nos extendimos un poquito, estos son los agentes marinos, ¿no?, que intervienen. Ok. O sea, esto es lo que ocasiona. Esos son los agentes que ocasionan que una playa crezca o se erosione. En este caso, el clima, lo biológico, geológico y los humanos. Oye, ¿cómo lo vemos? Fue muy esquemático. Dije, pues verlo como si fuera una alcancía. Al final, si tienes una playa, tienes dinero, porque te va a caer inversión. Pero si tú lo vas, se te va. Como si fuera finanza. Ingresos, menos gastos. Ok. Y eso va a ser tu estado de la playa. Tal cual. Pues hay que meterle. Hay que meterle. Y lo que nosotros le metemos, pues le metemos fórmulas, ¿no?, al final del día, del sistema, cómo vamos a estar. Entonces, inicialmente, pues es el ciclo de vida, cómo tenemos, o sea, al final lo que platicamos ahorita, pues vas a ver un oleaje, el oleaje te va a llevar la arena hasta cierto punto, eso me va a mover el sedimento completamente, voy a tener distintos tipos de oleaje, ya sea swell, que normalmente o coloquialmente le dicen oleaje de mar de fondo. Pero es el oleaje local y el oleaje distante, ¿no?, que tenemos ahí. Eso va a mover el sedimento. El viento también ocasiona que me mueva el sedimento. Y tenemos unas partes que le llamamos sumideros. Los sumideros son, pues, fallas geológicas donde el sedimento va y lo perdemos completamente porque llega a aguas muy profundas o oquedades, ¿no? Okay. Y de eso va a derivar también cómo se mueve del tamaño y tipo de sedimento. Y también metemos formulaciones para eso. Eso es por la parte natural, y por la parte humana, pues ya son todas las condiciones. Nosotros pues metemos presas, las presas pues retienen el sedimento, entonces empieza a haber menos aporte. Antes viajaba de esta forma, al meter la presa ya no te va a llegar. Tenemos una manera de ciclamiento, empezamos a construir obras de protección, que son estas, y vamos a tener zonas como la que está en rojito, donde vamos a tener erosión, y otras zonas donde vamos a tener acreción, ¿vale? Que sería así. En una zona vamos a tener más arena y en otra menos arena. Okay. Entonces empezamos a pasar el daño al vecino, ¿no? Okay. Entonces cada obra de protección pues vamos a tener diferentes afectaciones, una erosiva, otra agresiva, o en el caso de socavación. Entonces, pues diría, ¿por qué no hay problema? Sin obras de protección, la playa está estable, hay dunas, con obras de protección podemos llegar a esto. Entonces hay que tener un equilibrio, ¿no? Hay que ver qué es lo que vamos a meter para poder determinar, ¿no?, y tener los mecanismos de soluciones directas que vamos a poder tener. Diría, ¿qué podemos hacer? Contestando a tu pregunta, pues podemos hacer muchas cosas, ¿no? Pues decías entender el sistema ambiental que tenemos, considerar cómo se comporta el sistema, hacer mitigación, evitar transferencias del sitio, o sea, el problema a otra persona, y en su caso, pues también reducir el uso de ciertos naturales, o de plano no hacer nada. Okay. O sea, hay temas que, por ejemplo, al mar de Cuautla dices, deja ya que el sistema se recupere, se estabilice como es, y ya. Okay. Y estas son las técnicas que normalmente se hacen, ¿no? Rellenos artificiales, mejoras, diferentes elementos, ¿no? Pero cada tipo de estructura te va a traer diferentes consecuencias. Batería de espigones y demás, entonces sí tenemos que ir combinando, ¿no?, qué tipo de solución. Ajá. Y ya cuando tienes la solución, decir, oye, pues vamos a hacer un monitoreo. Va a haber gente que va a decir, oye, monitoreo muy caro. No es caro, ¿por qué? Porque te está ayudando a evitar riesgos. Pues sí, pero pues a que se mantenga lo que proyectaste, pues. Sí, tal cual. Entonces, para eso, pues tenemos que hacer un monitoreo, y también la solución que nosotros vamos a tener nos va a decir efectos colaterales. Esto que es, mira, pues yo pongo un dique para la costa, me va a generar un tómbolo. Ese tómbolo que me va a generar, a lo mejor zonas más calientes, zonas donde me va a generar algunos vórtices. Entonces empiezas a diseñar para ver si vas a generar un tómbolo o un hemitómbolo o un semitómbolo. Okay. Entonces diferentes condiciones. Aquí lo que te decía, que el transporte de sedimento de erosión hacia un sitio y acreción hacia otro sitio, ¿no? Lo que es esta parte. Erosión, acreción, tal cual. Y si estás en la margen, zonas marginales, pues empiezas a ver qué es lo que voy a poner. Oye, yo pongo una mampara, doble estacado nada más.
Sí, pero el tablastecado también, si tú únicamente lo pones de esta manera, te va a erosionar en mis costados, ¿no? Ok, En esta parte. ajá. Entonces tienes que poner una protección para que no tengas este problema. No tengas ese tipo de bermitas. Entonces ahí tenemos la parte de erosión. Lo otro también que puede ser, oye, ya conozco, soy ingeniero costero, ya me metí al tema. Lo otro que vale también la experiencia. ¿Qué forma lo vas a utilizar? ¿Haces modelación numérica o no haces modelación numérica? Actualmente pues hay que hacer modelación numérica, y si no sabes hacer modelación numérica, pues ya te empiezas a acercar a personas que hagan modelación numérica, porque a veces es lo que te pide el Estado o lo que te pide el gobierno, y pues es mucho mejor, ¿no? O proponer obras que vengan a ser relleno, que son los más típicos, o que no metes la formulación adecuada, o no calibras el modelo para la zona que es. Entonces hay una parte que es validación, que las fórmulas que estoy utilizando me sirvan para el sistema, y la otra que es calibración. Las fórmulas ya me sirven, pero te necesito mover parámetros que se ajusten a la zona de estudio que estoy utilizando. Ok. ¿Vale? Y acá lo que decíamos, ¿no? Y bueno, esto es lo que se hace. ¿Qué te comprende un estudio? Pues un estudio pues comprende más o menos todas estas condicionantes. Bueno, pues ya vimos que es bastante. Sí, es bastante. ¿Qué tienes que hacer? Así rápido, caracterizar la zona de estudio. Ves qué es lo que estás, cuáles son las márgenes, qué tipo de estructuras tienes, qué tipo de sedimentos, hacia dónde llega el oleaje, las condiciones mínimas, haces un levantamiento de cuáles son las zonas, empiezas a hacer la geolocalización, qué tipo de condiciones tienes, ves si estás en una costa, en una laguna, eso es aquí en Mazatlán. Haces un mapa para también tienes que ver la cuenca donde estás ubicado, entonces haces un matiz, determinas lo que es la cuenca, haces lo que es la batimetría, topografía, metes buzos cuando es necesario, haces inspecciones de campo. En este caso, las inspecciones de campo, pues vas, ves el sitio, cómo se encuentra y demás. Si son obras que ya construidas, pues ya ves dónde les hace alguna afectación, como el caso de donde estamos marcando el círculo. Nos hace falta lo que es más empotramiento y más estructuras. Y pues con todo eso empieza a hacer la parte de modelación. La parte de la línea de costa, para un poquito rápido, igual, imagen de ubicación, imágenes satelitales. Ok. De imágenes satelitales ubicas el sitio bien, haces un mosaico de esas imágenes satelitales, haces una configuración con algoritmos y rompes lo que es mar y tierra, la separación, determinas la línea de costa. Entonces, después de esas líneas de costa, ves tu punto de estudio, supongamos como ese, y en ese trayecto, pues estamos poniendo ahí un segmento de 75 metros de línea de costa. Ok. Y con eso, pues tenemos estos mapas de erosión a acreción, que es el caso de Mazatlán. Y aquí nos permite en esta zona decir, oye, en rojo pongo ahí una obra de protección costera, en esta otra y acá, para tenerlos, ¿no? Y eso lo puedes decir, ya ves cuál es tu zona prioritaria, primordial o urgente, por así decirlo, ¿va? Y ya vas viendo cuáles son los tipos de obras que vas a estar metiendo. Esos mapas que te decía de corriente, rosas de oleaje, las condiciones de alta mar, pero mar, cómo se va manejando, los armónicos que vamos a tener, los escenarios que te comentaba, los mapas de corriente y demás. Y eso ya nos permite determinar, por ejemplo, los puntos que están en rojo, que es la zona donde hay erosión y acreción. Si te fijas, ahí tenemos cómo se está comportando el sedimento. Okay. O sea, sí necesitamos un mapa así completamente. No solo nos pone en la línea de costa, sino los puntitos en rojo es donde el sedimento se está transportando también. Entonces ahí podemos decir, oye, si llegan a aguas muy profundas, los mapas que te decía del oleaje para ver cuál es la estructura. Si es un tómbolo, el tipo de formulaciones que vamos a estar utilizando, semitómbolos y semitómbolos. Y al final pues hacemos lo que es el modelado numérico, ¿no? Y el modelado numérico nos permite ver cómo se va a estar disparando. Por ejemplo, en la primera imagen pues vemos cómo el sedimento, a poner lo que es un dique paralelo a la costa, como el sedimento por los sistemas de difracción-refracción va integrándose al sistema y va creciendo lo que es la arena. Entonces ahí empezamos a recuperar lo que es playa, en esa zona, ¿va? Y en el otro pues tenemos lo que es un modelo numérico de partículas. Cuando hay una estructura vemos cómo a través de las partículas cómo se van a comportar para ver si están bien tramadas, mal tramadas, si tengo que cambiarles, si tengo que cambiar el peso, el tamaño y demás configuraciones. Y al final pues entrega lo que es un mapa, se puede decir, de ingeniería ejecutivo como tal. Y eso nos daría, o sea, ya cada quien decide qué tipo de solución. Si queremos métodos costales, improvisados, que al final vamos a tener estas condicionantes, este impacto ambiental, o esas condiciones que metimos rocas completamente, pero sí, estamos a pie de playa, como te venden los anuncios. Pero pues vamos a tener eso, ¿no? Esos detalles. Entonces, pues ya cada quien, ¿no? O sea, hay diferentes condicionantes ahí. Batería de espigones que decíamos. Diques paralelos a la costa.
empiezan a estabilizar, o poner enrocada completamente, depende de la playa, ahí métete y la ola te va a poner una santa revolcada, pero No, todo raspado, ¿no? O ejemplos distintos, a tómbolos y empezamos a tener recuperación de playa. Casos particulares, ¿no? Eso es en España. ok. Entonces, si fijas la imagen del sur y toda la línea de costa, cómo los tenemos estabilizado. Empezamos a generar playas rígidas de cierta manera, pero con cierta cantidad de playa. Entonces, pues cada quien decide, ¿no?, qué es lo que queremos tener y la inversión que queremos tener como tal. Cuando pues tenemos una medicina en el mar, vamos, nos relajamos, somos, como dices, benditos, o sea, somos del 8% de la población que tenemos playa, y no cuidar eso a nivel mundial. Entonces, si no lo cuidamos, espérame. Entonces, el 8%, imagínense lo importante que es y no cuidarlo. Pues mira, muy completo, una masterclass de todo lo que tiene que ver en ingeniería marítima, ingeniería costera y todos los estudios, muy, muy completo, y la verdad pues ahí te da ahora sí un panorama muy claro de pues que tenemos un problema que tiene diversos factores, pero pues ahorita estamos en posibilidades de solucionarlo y que esto no se agrave más. Entonces, la verdad sí, te agradezco mucho pues todo esto que nos presentaste, y que pues para mí también es nuevo, muchos lo desconocemos. Yo como ingeniero civil, la verdad no sabía qué tan a profundo y qué tan a detalle te metes tú como ingeniero costero, y la verdad pues sí, creo que se requiere se acerquen a ti y te busquen para, ahora sí que estas obras que se van a realizar, pues sí tengan el visto bueno de un ingeniero costero. Sí, y como digo, o sea, no es que sea uno, ¿no? Somos un grupo multidisciplinario que al final vemos los O sea, obviamente sí, ¿no? Pues por ejemplo, ahí vimos que están haciendo un estudio de mecánica de suelos, pues también se dedican a hacer la batimetría, la topografía, los ingenieros civiles, ingenieros, ustedes, ingenieros costeros, también están los que hacen la mitigación de impacto ambiental, los biólogos, o sea, todo un grupo. Ajá. Pero el ingeniero costero tiene que estar ahí. Sí, sí o sí tiene que estar involucrado. Estamos en una zona, ahora sí que de playa, y pues ya lo demostraste de que pues sí, tienen que estar ustedes ahí. Y pues ahora sí que ir buscando las soluciones para que volvamos a tener playa. Sí, o nos quedemos. Bueno, más bien que no nos quedemos sin playa. Que no nos quedemos, sí. Que no nos quedemos sin playa. Sin turista, eso pega. Y es otra parte que dices, oye, pues la playa. Sí. Pero estamos viendo que, bueno, la capacidad de carga de la playa, y volteamos más atrás, ¿no? Y la capacidad de carga de todos los servicios que tienes, agua potable, al final drenaje, que empezamos a saturar. Y pues empezamos a ver que dices, oye, pues es una gestión costera que tiene que ser integral al final del día, porque tienes que involucrar a todos los mecanismos que están sirviendo. No ver únicamente la ciudad como cualquier ciudad que está alejada de la costa. Y aquí empezamos a manejarnos como si tuviéramos una ciudad que está alejada de la costa cuando realmente tenemos costa. Y a veces le dejamos la carga esa a los hoteleros, que son de la zona ahí. Entonces, oye, espérate, tienes una población que es local y tienes una población que es turista. Empieza a buscar un equilibrio sobre ello. Okay. Y integra todos los factores, o sea, una matriz con todos los factores correspondientes, pues para poder tener un buen desarrollo y conservar la playa. Que al final la playa pues es el motor económico. Creo que es uno de los activos más importantes en Mazatlán. En Mazatlán. Te agradezco. ¿Algo más que quieras comentar, amigo, aquí para que nos escuchan y que pues, todo muy completa? No, pues que cuiden el recurso que tenemos. Creo que es importante. No somos los únicos que estamos aquí en este planeta, en este ecosistema. No es que sea ambientólogo, pero pues sí entiendo la mecánica. Ambientoso de repente digo. Pero es eso, cuiden el ecosistema. Dijera también, hay que ser flexibles en ciertas condiciones, no creérnoslas tanto. Conocemos del tema, pero entre más conocemos nos damos cuenta que somos muy neófitos en el tema. Y es importante ahí cuando nos empecemos a acercar. Y en este ámbito me ha tocado mucho la parte de los egos. Entonces, como ingenieros, yo dijera, vamos a dejar a un ladito los egos, vamos a tomar la experiencia también que tienen las otras personas, que es válida, pero también escuchen quizás a las nuevas generaciones que vienen y deja que el relevo generacional aprenda, que eso es lo importante. Porque aquí hay algo muy importante, ese problema no estaba antes. Entonces, obviamente, pues
como nuevas tecnologías, van saliendo nuevas cosas, pues nuevas áreas de oportunidades, nuevos profesionistas, igual esta área pues ya está cobrando auge y pues ahí digamos que pues un relevo generacional pues, que viene pues, con estos temas. Pues. Y aquí, por ejemplo, los colegios también es importante. Por ejemplo, yo me acerco mucho al Colegio Veracruz. El Colegio Veracruz le da auge a este tipo de temas y a veces propone cursos, seminarios. ¿Por qué? Porque pues, es uno de los puertos más importantes a nivel nacional. Entonces ellos ya entendieron que tienen que incluir al ingeniero costero y también que tienen que preparar a los ingenieros que se acercan a la costa. Okay. Entonces ellos dicen, no, es que no tenemos que estar peleados, al final tenemos que integrarlos al sistema. Trabajar holísticamente. Pues mira, yo pienso que con ese video ahí es importante compartan el like para que lleguen a más ingenieros, a la gente aquí, ahora sí que indicada que pueda hacer algo para que pues, se vayan haciendo estos estudios preventivos antes de que vuelva a ocurrir lo que ya como iniciamos el colapso una parte del malecón. Entonces ojalá nos ayuden a compartirlo este video para que llegue a más personas y pues aquí contactan a Gibran. Yo creo que seguramente te van a buscar luego del Colegio de Ingenieros y arquitectos pues, para que profundices más sobre estos temas. Con todo gusto, claro que sí. Amigo, te agradezco mucho. A ti al contrario, un gustazo ver como siempre. Comenten, compartan, denle like y nos vamos a ver en el siguiente video. ¡Ánimo! Saludos.